Esta chica fue repudiada por su padre y hermanos, a pesar de haberse esforzado por convertirlos en personas exitosas. Preferían a su hermana gemela, Sinsin, por encima de ella, aunque Sinsin los había abandonado para irse con su madre, quien se había casado con un hombre rico. Sin embargo, tras ser ignorada por la familia política, Sinsin regresó con su padre y hermanos, quienes ahora también tenían dinero. El padre y los hermanos de la chica la acusaban de robarle todo lo que debía pertenecerle a su hermana, por lo que no le permitieron tomar su medicina, y así perdió la vida de forma miserable. Sorprendentemente, Jan regresó al día en que sus padres se divorciaron, cuando todos debían elegir con quién quedarse. Para su sorpresa, escuchó a su hermana decidir quedarse con su padre, lo cual la desconcertó, pues en su vida pasada Sinsin había elegido a su madre por la riqueza. Entonces se dio cuenta de que también había renacido, y decidió elegir a su mamá. Rápidamente, Sinsin le preguntó si creía que su familia política era buena gente. Jan recordó que, en su vida pasada, Sinsin solía quejarse de la crueldad de sus hermanastros, pero ni siquiera ese infierno podía compararse con el tormento de vivir con su familia biológica. Sinsin se burló de ella, convencida de que su padre pronto alcanzaría la cima y se casaría con un rico heredero. Lo que no sabía era que todo ese éxito era fruto del esfuerzo de Jan. Tan pronto como la chica llegó a la mansión de la familia Chen, escuchó que la abuela estaba emocionada por tener una nieta y había preparado regalos de bienvenida. Sin embargo, el hermano mayor, Chen Junso, le advirtió que no la consintiera. Sinsin le había hecho creer que Jan amaba el dinero y que esa era la verdadera razón por la que se había mudado con ellos. Junso se rehusaba a considerarla parte de la familia, por lo que le pidió a la abuela que no le diera joyas caras. Justo cuando se disponía a marcharse, Jan entró. Junso quedó impresionado por su belleza, pero al oír que ella lo llamaba hermano, le aclaró con frialdad que no estaban relacionados. Ella se disculpó enseguida y pensó que Sinsin lo había descrito bien. A pesar de ser encantador, era muy frío. En cambio, la abuela era un amor. Le entregó un collar como símbolo de su afecto y, con la intención de integrarla a la familia, le permitió hacer prácticas en el grupo Chen, lo cual la emocionó. Ella esperó con ilusión a sus hermanastros, pero el hermano menor, Junhao, tampoco la aceptaba. Junso notó su collar y la elogió, pero Jan sospechó que le estaba considerando materialista, así que lo guardó enseguida. Poco después, fueron a la empresa, pero Jan no se sentía capaz de realizar las labores. En realidad, no tuvo tiempo de ir a la escuela porque se dedicó a trabajar para ayudar a sus hermanos. Junhao se burló de ella, creyendo que era una vaga, al igual que él, que ni siquiera sabía hacer cálculos. Jan empezó a llorar, lo cual desconcertó al CEO. Más tarde, sus hermanos la buscaron para exigirle que cediera su puesto a Sinsin. Jan fingió estar de acuerdo y mencionó que había una plaza adicional para uno de ellos. Deliberadamente provocó que sus hermanos discutieran sobre quién debía obtener el puesto, y con eso logró que se fueran, pero el CEO le escuchó y malinterpretó sus intenciones. Luego, al ver la fecha en su teléfono, Jan se asustó al recordar que ese día Junhao sufriría un accidente. De inmediato, fue al restaurante para salvarlo. Gracias a sus comentarios sobre el mal funcionamiento del lugar, logró evacuar a todas las personas. Tan pronto como salieron, el restaurante estalló. Junhao y los demás le agradecieron profundamente. Desde ese momento, Junhao prometió cuidarle la espalda. La abuela, conmovida, sintió que Jan era la estrella de la suerte de su familia, pero el CEO empezó a sospechar. No entendía cómo la chica había sabido que ocurriría el accidente. Jan se indignó al darse cuenta de que él pensaba que lo había provocado para ganarse el afecto de su nueva familia. Mientras discutían, entró el hermano menor con una bandeja de fruta para Jan. Ante su formalidad, él le pidió que lo llamara hermano, confesando que antes no la aceptaba porque su padre se había casado demasiado rápido. El CEO los dejó solos, así que Junhao le contó a Jan que pronto sería el cumpleaños de la abuela. Como ninguno tenía dinero, decidieron unirse para comprarle un regalo. Jan fue al centro comercial y, justo cuando eligió un broche, Sinsin apareció diciendo que también lo quería. El tercer hermano le gritó a Jan que siempre intentaba quitarle todo lo que pertenecía a Sinsin, pero ella aclaró que lo había visto primero. Además,
explicó que el regalo era para su abuela. Sinsin insistió en que la anciana no la quería y que Jan tomaba atribuciones que no le correspondían. La discusión se acaloró, y el hermano quiso darle una lección a Jan, pero entonces llegaron los hermanastros. Junhao se apresuró a defender a su hermanita, lo cual desconcertó a Sinsin. En su vida pasada, todos la habían despreciado. Jun-soo, al ver cómo trataban a Jan, comprendió que la había malinterpretado, y también la defendió. Finalmente, Junhao pagó por el broche y se marcharon. Sinsin, llena de celos, no entendía que había cambiado. Ya no se sentía cómoda usando el broche que había elegido para la abuela, pero Junhao insistía en que lo conservara como su regalo. Podían encontrar otro obsequio para la abuela, así que la chica pensó en tejerle algo especial. Revisaron algunos diseños que habían sido dibujados por el CEO. A Jan no le parecían tan buenos, pero inesperadamente, el CEO le escuchó, y al intentar corregir sus palabras, terminó haciéndole creer que quería que la retratara. Él, serio, respondió que estaba ocupado. Posteriormente, Sinsin y su hermano llegaron al grupo Chen para asumir sus puestos. Sin embargo, les prohibieron el ingreso. Jan admitió que había mentido, presionada por ellos, y comentó deliberadamente que mientras a Sinsin le enviaban a escuelas de élite, ella tuvo que trabajar duro para mantenerlos. Las críticas hacia los villanos no tardaron en surgir, y Junhao no permitió que siguieran atormentando a su hermanita. Ante el rechazo, Sinsin decidió hablar con su madre para que intercediera y le permitieran entrar al grupo Chen, pero su madre estaba enferma, así que fue su padrastro quien tomó la decisión de aceptarlos. La chica trató de ignorarlos, manteniéndose al margen mientras el CEO llegaba al departamento de diseño. Todas las empleadas quedaron asombradas por lo guapo que era, y no tardaron en preguntarle a Jan, como su hermanastra, si sabía si estaba soltero. Rápidamente, Sinsin intervino con desdén, comentando que Jan no era considerada parte de la familia Chen. Creía que, al igual que a ella, Jun-soo también la despreciaría, pero quedó boquiabierta cuando él se acercó a Jan para enseñarle personalmente. Para separarlos, le pidió a Jan que buscara unos documentos. Inesperadamente, la chica vio como alguien agregaba una sustancia sospechosa a la bebida del CEO, por lo que se apresuró a evitar que la tomara. Tras analizar el contenido, Jun-soo descubrió que intentaban eliminarlo. Con la descripción detallada de Jan, realizó un retrato del criminal. Más adelante, se publicaron los resultados de desempeño laboral, y Jan logró obtener un puesto superior al de Sinsin y su hermano. Su esfuerzo comenzaba a dar frutos, pero eso desató la furia de su hermano mayor, quien le exigió que no avergonzara a Sinsin. De pronto, el hermano vio que Jan estaba tejiendo algo y asumió que sería su regalo de cumpleaños. La menospreció de inmediato, sin saber que ella había olvidado por completo esa fecha. Antes, se esforzaba por complacerlos, pero ahora, todo era distinto. El día del cumpleaños de la abuela, Jan escuchó que sus hermanos estaban celebrando en el mismo lugar. Cuando el hermano mayor abrió el regalo de Sinsin, se alegró demasiado, pero luego recordó cuando Jan le había dado un regalo igual y la había despreciado. En ese momento, Sinsin la vio, y todos asumieron que estaba allí para dejar su regalo. Jan intentó explicarles, pero le arrebataron el obsequio y se burlaron de su contenido. Junhao apareció justo a tiempo para defenderla, aclarando que ese regalo era para su abuela. Los hermanos se enfurecieron al saber que Jan había olvidado el cumpleaños del mayor, y comenzaron a reprenderla. Uno de ellos quiso lanzarle una botella, pero entonces llegó el CEO. Se interpuso para protegerla y les advirtió que si la intimidaban, era como si lo intimidaran a él, todos debían respetarla. Sinsin, desesperada, intentó sembrar discordia diciendo que a Jan le gustaba hacerse la víctima para ganarse su afecto. Pero Jun-soo no era tan ingenuo como para creerle. Jan se sorprendió de que su hermanastro la defendiera, pero el CEO, con su habitual seriedad, le dijo que no soportaba que intimidaran a su familia. Los hermanos de Jan, furiosos por la humillación sufrida, decidieron asistir a la fiesta de cumpleaños de la abuela con la intención de desacreditarla frente a todos. Le regalaron un chal carísimo, convencidos de que sería superior al obsequio que Jan había preparado. En ese momento, 4 personas disfrazadas subieron al escenario para bailar. Era una sorpresa organizada por Junhao y Jan para la abuela,
quien quedó encantada con el gesto. Al terminar, los hermanos empujaron a Sinsin al escenario para que robara el protagonismo, pero terminó haciendo el ridículo. Molestos por los problemas que Jan les causaba, los hermanos sacaron una regla. Jan se estremeció al verla, recordando que en el pasado la habían castigado con ella. Llorando, reveló que la usaron para golpearla cuando dañó los zapatos de baile de Sinsin. Los hermanos creyeron que con eso la familia Chen la despreciaría, pero se equivocaron. Las críticas se volvieron hacia ellos por haber sido crueles con una niña, y la abuela la compadeció. Jun-soo rompió la regla frente a todos, advirtiendo que no permitiría que le hicieran daño. Sinsin, irritada, sintió que con ella nunca habían sido tan protectores. Sospechó que Jan también había renacido, especialmente al recordar que Jun-hao se había salvado de quedar desfigurado. Pero Jan, más astuta, ocultó la verdad. La chica le preguntó si sabía algo que ella no, ya que Sinsin decía que su familia tendría éxito. Sinsin no reveló nada y, frustrada, rompió su brazalete antes de irse. Jan comenzó a recoger las cuentas del suelo, cuando el CEO entró con su asistente. Este le informó que el criminal había sido encontrado muerto. Jan se sorprendió al oírlo y se ocultó para que su hermanastro no pensara que lo estaba espiando. Sin embargo, él comenzó a cambiarse de camisa, y ella no pudo evitar mirarlo. Quedó asombrada por su buen físico, pero él la descubrió. Nerviosa, se fue rápidamente. Más adelante, se anunció una competencia de diseño en la empresa. Sinsin, convencida de que su hermano era un talentoso diseñador, decidió hacer equipo con él para ganar. Al enterarse, Jan no quiso quedarse atrás. La abuela, emocionada, le pidió a Jun-soo que le enseñara los conceptos. Él aceptó a regañadientes y se molestó cuando ella tardaba en manejar la computadora. Jan pensó que él la consideraba incompetente, así que se dedicó por completo a aprender, decidida a impresionarlo. Después de varios días, Jun-soo notó que sus habilidades habían mejorado, y el supervisor también la elogió. En agradecimiento, ella le dio un pastel al CEO, y aunque él fingía ser indiferente, sonrió en secreto. Le entregó un regalo, una cámara, justo la que ella tanto deseaba. Jan sonrió al descubrir que su hermanastro no era tan feroz como aparentaba. Pronto se anunciaron los ganadores de la competencia. Sinsin estaba convencida de que su diseño estaría entre los mejores, pero para su mala suerte, fue Jan quien resultó elegida. Rápidamente, Sinsin comenzó a menospreciarla, acusándola de haber robado los diseños. No creía que Jan fuera capaz de ser tan hábil. Para su sorpresa, el CEO la respaldó, revelando que él mismo había sido su maestro. Un famoso diseñador se encontraba presente, lo que llevó a Sinsin a acusar a Jan de haber ganado gracias a sus conexiones. Pero Jan, segura de sí misma, los desafió a una competencia. Sinsin aceptó con gusto, convencida de que vería a Jan arrodillarse. Creía que su hermano mayor, quien había sido un diseñador reconocido en su vida pasada, ganaría con facilidad. Lo que no sabía era que todo su éxito había sido gracias a Jan, quien lo presionaba constantemente para que aprendiera. Sin su ayuda, él no era más que un aficionado. Tras la derrota, Sinsin se negó a disculparse, pero el CEO la obligó a hacerlo de rodillas. Su apoyo significó mucho para Jan, sentía que él apreciaba, pero Jun-soo volvió a portarse distante. Por otro lado, Sinsin recurrió a su segundo hermano, quien había sido un experto en negocios en su vida pasada, para que los hiciera ricos. Lo que no sabía era que todas sus ideas de negocios habían sido gracias a Jan. Mientras tanto, la chica se enteró de que Jun-hao había discutido con su padre por no tener buenas calificaciones, y le quitó sus tarjetas. Decidida a ayudarlo, le propuso crear su propio negocio, un puesto callejero en un centro de exposiciones donde venderían bebidas con una caja sorpresa. Solicitaron permiso al CEO. Jun-soo los felicitó por la idea, lo cual sorprendió a Jan, ya que sus hermanos siempre decían que su idea era tonta y vergonzosa. Pronto, instalaron el puesto de bebidas. La gente se emocionó al saber que una de las cajas contenía 1 gramo de oro. Las ventas se dispararon, y Jun-hao se alegró por la brillante idea de su hermanita. En ese momento, aparecieron los hermanos de Jan, quienes no dudaron en criticarla. El segundo hermano,
Al notar que era una buena idea y lamentarse por no haberla tenido él, los acusó con el guardia de seguridad esperando que los echaran. Sin embargo, Jan mostró su permiso oficial, logrando que sus malos hermanos se marcharan. Mientras guardaban sus cosas, apareció el CEO, y ella le gritó pensando que su hermano había regresado. Jun-hao le explicó lo que había pasado y lo animó a comprar una caja sorpresa. El CEO eligió una, y dentro encontró un muñeco elaborado por Jan. Pensando que no le gustaría, ella propuso cambiarlo, pero él lo guardó como un tesoro. Por otro lado, Sin escuchó que habría un torneo de boxeo, así que instó a su tercer hermano a competir. En su vida pasada, él había sido campeón mundial, pero esta vez Jan no permitiría que se saliera con la suya. Convenció a Jun-hao de participar en el torneo. Sin sabía que asistiría a un entrenador famoso, así que debía asegurarse de que su hermano ganara a toda costa. El combate comenzó, y su hermano se enfrentó a Jun-hao. Desde el inicio, iba perdiendo. Jan, emocionada, sacudió al CEO, y él no pudo evitar sonreír. Inesperadamente, algo cambió en el ring. Jun-hao estaba perdiendo y sus heridas eran muy graves. El CEO detuvo el encuentro, y acusó al tercer hermano de hacer trampa. Él lo negó, pero le arrebataron los guantes y descubrieron que los había endurecido con yeso. Por su falta, fue entregado a la policía. Jan se preocupó profundamente por Jun-hao, ni siquiera pensó en su hermano biológico. Lo que nadie sabía era que Sin había sido quien le sugirió al tercer hermano que hiciera trampa. Temiendo que él la delatara, mintió a su familia para protegerse. El tercer hermano, furioso, la confrontó, pero ella lo manipuló, diciendo que debía entrenar más para convertirse en campeón. Ante su negativa, Sin no entendía por qué, a pesar de repetir los mismos pasos de su vida pasada, esta vez todo le salía mal. Decidida a hacerse millonaria, buscó al entrenador, pero Jan tuvo la misma idea para que Jun-hao fuera su aprendiz. El entrenador se negó rotundamente a aceptar al tercer hermano, lo que enfureció a Sin. Le reclamó a Jan por haberle mentido, pues se dio cuenta de que había renacido, pero Jan la ignoró por completo. Sin desahogó su ira contra el tercer hermano, quien, cansado de sus gritos, se alejó rápidamente sin notar que un auto se dirigía hacia él. Fue atropellado, y apareció más tarde con la pierna fracturada, revelando todas las cosas malas que Sin le había obligado a hacer. El padre se negó a creer que su hija fuera tan malvada y, siguiendo sus consejos, hipotecó la casa. Sin le aseguró que pronto habría una gripe aviar y que, si adquirían una granja avícola con medidas de seguridad, podrían ganar mucho dinero. Pero no contaba con que Jan advertiría al CEO, permitiéndole tomar sus precauciones a tiempo. Gracias a esto, el supermercado no sufrió pérdidas. En cambio, el padre de Jan no pudo vender sus productos por los altos costos. Arruinado, le gritó a Sin por haberlos perjudicado, pero ella, incapaz de admitir su culpa, lo insultó por ser incompetente. El padre sufrió un ataque al corazón. Más tarde, él y los tres hermanos tuvieron un sueño revelador, recordaron su vida pasada y todo lo que habían ganado gracias a Jan. Arrepentidos por haberla traicionado por culpa de Sin, la buscaron para disculparse. Prometieron castigar a Sin si ella los ayudaba, pero Jan se negó rotundamente. Sin, furiosa, intentó atacarla, pero Jun-soo la detuvo y envió a todos a prisión. Cuando Jan notó que él estaba herido, él fingió dolor para llamar su atención. Jun-soo quedó desconcertado por lo que había dicho la familia de Jan sobre su vida pasada. Tras escucharla, la compadeció. Luego, le contó que su abuela estaba organizando una fiesta de cumpleaños para presentarla como miembro oficial de la familia, y de paso, buscarle un esposo. Le preguntó si le gustaba a alguien, y Jan no pudo evitar recordar todos los momentos en los que él la había defendido. Sin embargo, temía expresar sus sentimientos. Lo que no sabía era que él también estaba enamorado de ella. Confesó que le gustaba desde el primer momento en que la vio, pero la trató con frialdad porque temía que fuera enviada por sus enemigos. Ahora, no podía seguir ocultando lo que sentía. La levantó en sus brazos para casarse con ella. Así, unieron sus vidas en matrimonio, y Jan se sintió satisfecha de haber alcanzado la felicidad. El fin.